Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por haber entrado a esta página de la Iglesia Puerta de Salvación. Gracias también por haberle dado like, pero sobre todo, ojalá te des tiempo para compartir, porque hoy, en medio de todas las circunstancias que vivimos, es tiempo de compartir buenas noticias. Es tiempo también de que adoremos al Señor, así que ahí donde estás, en el lugar de tu casa donde te encuentres, llama a tu familia, llama a todas las personas que están cerca de ti para que juntos adoremos al Señor. No olviden tampoco a nuestros hermanos mayores. Si hay alguien en tu casa que sea adulto mayor, acércale la tecnología o acércate mejor con esa persona para que juntos puedan adorar al Señor. También inviten a los niños. Yo sé que es un poco complejo que los niños puedan estar todo el tiempo en este culto, pero invítenlos y denles el tiempo para que puedan escuchar y puedan irse acostumbrando a lo que es para nosotros adorar al Señor. Así que vamos a prepararnos, vamos a disponernos para adorar este día a nuestro Señor. Mira lo que dice la Escritura. Quiero leerte lo que dice el Salmo 89 en la Nueva Traducción Viviente. Siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues ¿quién se comparará al Señor de todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que le rodean su trono. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres completamente fiel. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Todo el día se alegran de tu maravillosa fama, se regocijan por tu justicia. Tú eres la fuerza gloriosa de ellos. Así es. Nuestra protección viene del Señor y Él, el Santo de Israel, nos ha dado alegría. Con este pensamiento, adoremos al Señor unidos. Yo te buscaré. Yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Está pegada a ti, porque tú estás. Me has sostenido con tu diestra, me has sostenido. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido sostenido, oh tu diestra me ha sostenido.
porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Oremos, hermanos. Padre amoroso y bueno, muchas gracias te damos por este tiempo que podemos estar congregados en tu nombre, Señor. Para ti no hay distancias, para ti no hay tiempo, no hay espacio. Y sabemos que tú estás con nosotros porque has dicho que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Estás aquí con nosotros en el templo, en la sala de nuestros hermanos que están compartiendo con nosotros, en su recámara, en el lugar donde tú hayas dispuesto, Señor. Gracias porque eres omnipresente, porque eres poderoso y grande. Queremos alabarte, Señor. Recibe esta ofrenda como olor fragante y te damos gracias porque podemos también disfrutarlo, ser ministrados y recibir, Señor. Gracias por que nos has puesto fe en nuestro corazón. Ayúdanos a concentrarnos, a esperar de ti, a saber que eres poderoso, milagroso, Señor. Guárdanos en este tiempo de aflicción, así como Daniel ante los leones, Sadrach, Mesach, Abednego en el foso, en el horno de fuego, Señor. Tú los guardaste y ellos dijeron, sabemos que nuestro Dios nos puede guardar, y si no fuera así, de todos modos te alabamos, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Tenemos esperanza y confianza en ti. Guarda nuestra salud y ayúdanos, Señor, a compartir esta fe y esta esperanza que tú nos das con todos aquellos que no la tienen o la necesitan fortalecer, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio y saber que este tiempo no es de balde, Señor. Tú no has perdido el control de las cosas porque tú tienes control antes, hoy y siempre, Señor. Todas las cosas son para ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes y también nos prepares para recibir tu mensaje, tu palabra. Unge los labios de nuestro pastor, de cada uno de nosotros que estamos aquí presidiendo, Señor. Queremos alabarte y que podamos ministrar, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú has dicho que estará con nosotros. Confórtanos, consuélanos, enséñanos, Señor, y ayúdanos a tenerlo rema en nuestros corazones. Sabemos que tu palabra es como espada de doble filo, que llegue a nuestras coyunturas, a nuestra mente, y así la podamos compartir con entusiasmo, con confianza, y que sirva a aquel que la necesita, Señor, primeramente para nosotros y nuestra familia, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos a prepararnos y a ser expectantes de tus maravillas, de tu poder, de tu unción. Y gracias te doy nuevamente por todo ello, en el bendito y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tu nombre levantaré, me deleito en adorar. Que mi vida es que vinieras a
lo que mi vida es, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme el favor, me compraron a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu gloria, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarme el favor, me compraron a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, más y más aún, quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero clamar, quiero levantar mis manos a ti. Las alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, mis manos a ti. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Quiero alabarte, más y más quiero alabarte, más y más, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque este día podemos cantar y podemos exaltar tu nombre, Señor. Cada día tenemos esta oportunidad que tú nos regalas, y en especial este día que tú has separado para darte a ti la honra y la gloria, porque solo tú eres grande, solo tú eres digno de recibir toda la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por las obras que has realizado con tu pueblo. Gracias porque has estado cada día has estado con nosotros, y no podemos decirte que nos hemos sentido solos. Tu presencia nos ha acompañado, tu mano, tu bendición ha sido atendiendo a nuestras necesidades. También, Señor, reconocemos que has sido clemente, que has sido paciente con nosotros, porque en medio de situaciones donde no hemos podido responder de acuerdo a lo que tú nos marcas, tú has tenido paciencia con nosotros, has tenido misericordia, has sido grande y bueno con nosotros, con tu pueblo. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos lastimado, ofendido tu nombre a nuestros hermanos, incluso a nuestra familia, a nuestros seres que tenemos cercanos, los hemos lastimado, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, en este tiempo, para que podamos vivir una vida que a ti te agrade y que también podamos ser un medio de bendición para todos aquellos que están cerca de nosotros, aquellos que nos rodean
aquellos con quienes tratamos, aquellos con quienes negociamos, aquellos con quienes estamos en una comunicación, que lo que puedan ver, Señor, sea a ti. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y te damos gracias porque tú nos has sostenido, porque tú, Señor, nos has permitido levantarnos en tiempos difíciles, y te damos muchas gracias porque has estado con tu pueblo en este tiempo de luchas y de aflicciones, porque has estado con nuestros hermanos cuando se han sentido solos, porque has estado con nosotros cuando hemos necesitado el pronto auxilio en la angustia, porque, Padre, hemos sentido la paz que solo puede venir de ti, Señor. Y hoy que estamos en este día, queremos encomendarte nuevamente nuestras familias en tus manos, tu cuidado y tu bendición, el aliento y protección. Aún en las casas, Señor, tenemos luchas. Ayúdanos, Señor, a enfrentarlas. Te pedimos de forma muy especial por nuestros hijos, aquellos niños, jóvenes, adolescentes que están estudiando. Sabemos que es un tiempo muy difícil, sabemos que es un tiempo muy retador el que tienen por delante, detrás de una pantalla, detrás de una computadora, Señor, y ellos necesitan, Señor, el aliento. Ayúdales, por favor, Señor, en este tiempo de preparación. Sé con los papás, por favor, sé con las mamás, sé con la familia que cuida a estos niños y jóvenes, Señor, en este tiempo que tienen que apoyar. Bendice, por favor, Señor, los hogares. Te necesitamos, Señor, cuidando y atendiendo. Te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque tú en este tiempo has sido bendiciendo a tu iglesia. Y de forma muy especial, queremos hoy darte gracias por la oportunidad que tú nos brindas al contar con maestros, quienes brindan un servicio a la comunidad, quienes día a día comparten conocimientos, experiencias, habilidades, Señor, a través hoy, desde casa muchas veces, que tú bendigas a todos los maestros que en la iglesia tenemos y que se dedican a esta actividad, a esta profesión. Te damos gracias también por los maestros que tenemos en la iglesia. Te damos muchas gracias por todas aquellas mujeres que se preparan para enseñar, los varones que lo hacen también, cada quien con su grupo. Señor, te damos gracias porque seguimos el modelo de Jesús, el maestro por excelencia, aquel líder que invitaba a un pueblo a seguirle, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos permitas ser medios de bendición a aquellos que de alguna forma estamos involucrados en la enseñanza. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos enseñas cada día tus caminos. Gracias porque lo podemos ver y seguir leyendo en tu palabra las enseñanzas que tenemos del Maestro de Jesús. Te pedimos, Señor, que como iglesia no perdamos el camino, que sigamos la huella, que sigamos al Maestro y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros. En el futuro, lo que viene por delante, Señor, queremos tener muy claro, Señor, tus designios, tu voluntad para nuestras vidas, para las familias, para tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Levanta a tu pueblo para que podamos seguirte como tú quieres que lo hagamos. Enséñanos, Señor. Enséñanos, por favor, cada día. Ayúdanos a ser un pueblo disciplinado, un pueblo ordenado, pero también un pueblo que se levante a seguir a su Señor. Gracias, Padre, por este día, porque hoy podemos descansar plenamente en ti. Encomendamos la vida de tu iglesia, Señor, en tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Maestro. Amén. Que el Señor les bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes del fiel que nos llamó a su luz.
nos redimió, y su Espíritu dio para darnos poder en ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, donde quiera que estemos, ahí en nuestra casa, en nuestro comedor, en nuestra sala, donde quiera que nos encontremos, somos el pueblo de Dios. Así que bajo estas circunstancias vamos a seguir viviendo todo lo que venga por delante, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Así que ahí donde estamos en nuestra casa, seguiremos las instrucciones que nos está dando la autoridad, ya que esta cuarentena se va a convertir como iglesia local en noventena. Según los últimos informes que tenemos, podremos tal vez, y solo tal vez, reunirnos para el mes de junio. Así que tenemos todavía un mes aproximadamente que seguiremos sin reunirnos como iglesia local. Se irán dando algunas otras actividades que ya se irán diciendo, pero la reapertura de los templos todavía va a tardar un poco más. Así que durante todo este tiempo seguiremos subiendo contenido específicamente a esta red social. Nuestras organizaciones están teniendo contacto a través de otras plataformas, pero oficialmente lo que nosotros seguiremos haciendo es subiendo contenido a través del Facebook durante toda la semana. La única intención que tenemos es proporcionarte algo que pueda edificarte y sacarte del día a día de lo que todos estamos viviendo. Así que normalmente en la mañana y por la noche estaremos subiendo contenido, así como evidentemente el domingo el culto y el día jueves el devocional que estamos teniendo. Así que conéctate con nosotros, comparte para que puedas tener un tiempo de edificación y tomes una pausa, un paréntesis en medio de todo lo que tienes que hacer durante el día. También es importante que recuerdes que si quieres integrarte a alguna de las organizaciones, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, déjanos un mensajito para que una persona te contacte y te pueda dar la manera de que te puedas enlazar con aquellas personas o con las organizaciones con las que seguramente te puedes identificar. Y una cosa interesante para esta semana es que el día de mañana lunes, a las 6 de la tarde en punto, inicia un taller de guitarra. Así que si tú quieres, aquí va a aparecer la publicidad, la fotografía donde viene la información. Así que si tú quieres aprender guitarra, puedes hacerlo ya, no importa dónde estés, no importa que estés muy lejos, lo único que necesitas es guitarra. Así que el día de mañana inicia a las 5 de la tarde en punto. Vamos a subir la liga que vamos a tener para que a través de Zoom te puedas conectar. Así que te esperamos para que puedas conectarte y puedas entrar a este taller de guitarra. El día de mañana entonces, a las 5 de la tarde, sale la liga para que te puedas conectar y a las 6 de la tarde en punto vamos a empezar este taller con nuestro hermano Daniel. Es el que ustedes han visto en la guitarra durante los devocionales del jueves. Él es el que se va a encargar de este taller. Así que conéctate, por favor. Hola hermanos, muy buenas tardes. Me da gusto saludarles y pues recordarles pues lo que nuestro Señor dice de ser agradecidos y dar nuestros diezmos y ofrendas. Como ya sabemos, tenemos una cuenta donde podemos hacer nuestro depósito y no olvidemos agregarle el punto 50 para identificar que es un depósito para la Iglesia Puerta de Salvación. También aparte pueden mandar un correo pues con el comprobante de ese depósito para que sea más fácil el identificarlo y tener un buen control. Pues que el Señor les bendiga y que podamos hacerlo siempre con el corazón agradecido y pues el Señor siempre añade bendición a todos sus recursos.
Bueno, hermanos, preparémonos para leer la palabra del Señor. Aunque estamos ahí, pues cada quien en sus casas, les pido, abran su Biblia en Juan 21 y vamos a leer del 20 al 25. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se entendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Quiero comenzar el día de hoy contándote una historia. Dicen que había un hombre ya mayor, entrado por ahí de los 60, pero era soltero y siempre o muchos años de su vida había vivido solo en casa. Así que llegó un punto en el que tanta soledad lo llevó a sentirse ahora sí verdaderamente solo y empezó a tener un poco de tristeza. Comentando un día con uno de sus amigos, le dijo: oye, ¿qué crees que podría ser? Y así que a su amigo se le ocurrió una gran idea. Le dijo: sería bastante bueno que te compraras una mascota. Y él dijo: bueno, es que las mascotas no son una cosa que me guste mucho. Su amigo le dijo: alguna vez vi a un cotorrito que cantaba. Así que sería muy interesante que tuvieras un cotorro que cante todos los días. A este hombre le gustó mucho la idea y entonces fue a un lugar donde podía adquirir mascotas. No sé si lo adoptó o lo compró. No sé, yo sé que hay quienes van a decir que mejor lo adopte, seguramente lo iba a adoptar, pero no había muchos adoptados que cantaran, así que fue a un lugar a comprarlo. Y llegó al lugar, pidió un cotorro que cante y la persona le dijo: justo tengo el cotorro que canta, que usted necesita. Entonces le dijo el precio, se le hizo muy elevado, pero bueno, dijo, vale la pena, el cotorro canta. Así que le dio el cotorro, lo pagó, se fue a su casa y llegando en la noche el cotorro se sintió tan a gusto que empezó a cantar una melodía de cuna. Este hombre se fue a la cama, durmió plácidamente. Ese día no soñó pesadillas, no se sintió mal. Al otro día, antes de que el despertador sonara, él ya se había levantado porque se levantaba con mucha alegría porque además el cotorro ya estaba cantando una melodiosa canción. Desayunó con el cotorro cantando. Cada vez el cotorro cantaba cosas diferentes y él se ponía muy alegre de oír al cotorro. Cuando llegó el momento de irse, él fue a darle agua y comida al cotorro, y cuando se acerca y abre la jaula y le da el agua y le pone la comida, se percata que el cotorro no tiene una patita. Y entonces se ofende seriamente y se enoja y dice: ¿cómo es posible que este cotorro no tenga una patita? Llama al empleado del lugar donde lo compró y entonces le reclama y le dice: yo fui y te compré un cotorro para que me cantara y ese cotorro no tiene una patita. El empleado hábilmente le dijo: usted lo que vino a pedir fue un cotorro que cante, no que baile. De repente lo que necesitamos no tiene nada que ver con lo que queremos. Y habría que definir en nuestra propia mente y en nuestro corazón qué es lo que necesitamos y tener claramente definido qué es lo que queremos, porque no siempre esas dos cosas coinciden. Y me parece que de repente nosotros vivimos de tal forma que lo único que queremos es que suceda lo que queremos y no necesariamente lo que necesitamos.
Hoy ninguno de nosotros quiere estar en su casa. ¿Te percatas cómo hace algunos meses lo que más deseabas era estar en tu casa? Y hoy, después de algunas semanas, lo que menos quisieras es estar en tu casa. Antes lo que más deseabas es que hubiera home office para ti en tu trabajo. Y hoy que tienes home office es lo que menos te gusta hacer. Muchas veces deseabas estar en tu casa mucho tiempo para poder descansar y poder atender todas las cosas que tenías pendientes en tu casa. Y hoy que tienes el tiempo, lo que menos quieres es estar ahí. Los seres humanos somos así. No siempre coincide lo que necesitamos con lo que queremos. El texto que nos ocupa el día de hoy es el texto final del Evangelio de Juan y es un texto que me parece que hoy tiene sentido para nosotros, que hay palabra de Dios en lo que este texto nos quiere decir en esta tarde. Quiero pedirte que tengas tu Biblia abierta ahí en el capítulo 21 a partir del versículo 20. Otra vez el personaje es Pedro. Sigue siendo Pedro. Este Pedro que el domingo pasado vimos se enfrentó al Señor y tuvo un momento de restauración importantísimo para el futuro. Pero lo más importante para nosotros es que el Señor le encarga cuidar a sus ovejas. Y este encargo Pedro lo toma sumamente en serio. Pero además no solamente le encarga que cuide a sus ovejas, sino además le dice que lo siga. Y que en este proceso de seguirlo, lo que va a suceder en el futuro tiene que ver con la manifestación no de su voluntad, sino de la voluntad específica de Dios en su vida. Al seguirlo, entonces él lo reconocía como Señor y al reconocerlo como Señor de su vida, reconocía que lo que sucedía en él iba a aceptarlo como parte de la voluntad del Señor. Así que cuando lo va a seguir, cuando va siguiéndolo, cuando Jesús le dice sígueme, lo que asumimos en el texto es que estaban sentados a la mesa desayunando el pez y el pan que Jesús había compartido con sus discípulos y me parece que había multiplicado. La señal de decirle sígueme continúa con que el Señor se para y comienza a caminar, y Pedro se para y comienza a caminar, y los otros 6 que estaban ahí, también se levantan y comienzan a caminar. Cuando Jesús va al frente, los discípulos van detrás, y de repente Pedro, que me parece que era el segundo que caminaba, me parece que esa es la idea, voltea atrás y dice, por cierto, Señor, ¿qué va a pasar con Juan? Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Es sumamente interesante el planteamiento de Pedro. Hay quienes interpretan esta pregunta de Pedro como una simple y llana curiosidad. Algunos lo interpretan como que Pedro tenía una buena relación con Juan y él quería, en buena lid, saber qué iba a pasar con él. Si ustedes recuerdan versículos anteriores, se acordarán que mientras estaba en la barca, Juan entiende que es el Señor y le dice a Pedro, no le dice a los otros, le dice a Pedro, es el Señor. Y entonces Pedro se avienta al mar. Parece, y los intérpretes dicen, que probablemente tenían una muy buena relación. Entonces, para algunos esta pregunta es simple curiosidad, y para otros es más bien una preocupación sincera de Pedro sobre Juan. Pero lo que encontramos aquí, cuando se sigue al Señor, es que hay 3 cosas que tenemos que entender fundamentalmente. Es que seguir al Señor, avanzar con el Señor, significa que este es un avance personal. Cada uno de nosotros vamos a seguir al Señor de manera personal, pero no solo vamos a seguirlo de manera personal, sino que el trato del Señor hacia nosotros también es un trato personal. ¿Recuerdan ustedes los versículos anteriores? El Señor sienta a los discípulos a desayunar con Él y mientras están desayunando se dirige a Pedro, ahí donde están todos. Yo hubiera escuchado como se hubiera escuchado hoy cuando le habla a Pedro y le dice Simón Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan de esa expresión? Porque se estaba dirigiendo específicamente a Pedro. Su asunto era un asunto personal con Pedro.
Y la restauración fue una restauración personal hacia Pedro. Los otros no tenían que sufrir, por decirlo de alguna forma, este diálogo que el Señor estaba teniendo con Pedro. Si acaso alguno podría sentir vergüenza ajena, pero realmente no era su asunto, era un asunto de Pedro con Jesús, de Jesús con Pedro. Era una relación personal. Y esto es lo primero que debemos entender cuando llegamos a este texto. Que la relación con el Señor y la relación discipular, y en este caso apostólica, era una relación personal. El Señor había hablado con Pedro, había restaurado a Pedro, había tenido y había entrado en un momento sumamente importante con Pedro. Y seguirlo era, en primera instancia, una cosa que le decía a Pedro, pero que los demás oyeron, y me parece que de inmediato los demás entendieron que ese llamado también era para ellos. Pero Pedro, con la curiosidad que le caracteriza, pregunta, ¿y qué de él? ¿Qué va a suceder con él? Esta es una curiosidad que es humana. Todos los seres humanos sabemos lo que pasa con nosotros, pero nos encanta saber qué pasa con el otro. Nos encanta saber qué sucede con los otros. Y en esta curiosidad, evidentemente hay, de alguna manera, una buena intención. Pero la verdad es que no debemos soslayar el hecho de que sí hay curiosidad y hay un poco de chisme santo en el asunto. Él quería saber qué iba a pasar con Juan, porque este Juan, dice el texto, el mismo Juan que dicta o escribe este texto, añade que este Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Cuál es la intención real de Pedro? Me parece que él entendió, y por lo menos los evangelistas entendieron desde el principio, que Pedro iba a ser ahora dirigido por el Señor, pero además no solamente iba a ser dirigido por él, sino que su voluntad iba a quedar prácticamente relegada, y no solo eso, sino que además iba a morir de la misma muerte que el Señor, es decir, crucificado. Así que como eso iba a pasar con él, Pedro lo asume y dice, está bien, Señor, yo voy a morir, pero ¿y él? Es como una curiosidad interesante. Sí, está bien, yo voy a pasar o voy a vivir esto, pero ¿y él? ¿Qué va a pasar? En medio de toda esta circunstancia que estamos viviendo, amados hermanos, de la pandemia, hay muchos círculos de oración donde estamos orando por las personas que han entrado en esta enfermedad. Y saber sus nombres, saber de dónde están, saber cuál es su condición, es una curiosidad sana que tenemos todos nosotros. Habría que pensar si de verdad lo que estamos haciendo tiene que ver con esta buena intención de orar por las personas. Creo que nuestra buena intención tiene que ser siempre esa, buscar al Señor para que el Señor haga su obra en esas personas. Solamente quiero decirles que tenemos que tener un cuidado bien especial cuando hacemos estas cosas. Ya se dieron casos en el estado de Chiapas específicamente, donde se dieron avisos de que algunas familias estaban siendo infectadas por el COVID-19, y al dar este aviso en Facebook, sobre todo, ahí subieron la información con nombres y detalles del lugar y todo. Cuando subieron esa información, el pueblo fue a buscar a esas familias para sacarlos de su lugar porque iban a infectar a todo el pueblo. Una cosa que pudiera parecer una buena intención ha causado un verdadero problema en medio de nuestros hermanos. Quisiera llamarles para que tengan mucho cuidado con estas cosas que manejamos y con esta información que manejamos. Es una información sumamente delicada y que no todas las personas, no todos los pueblos tienen la misma intención cuando escuchan esta información. Pedro estaba volteando a ver a Juan y él dijo, yo voy a morir, pero ¿y él? Se le olvidaba que la relación era una relación personal y que su intención, que probablemente y solamente probablemente era una buena intención,
Era algo que no le competía directamente a él. Por eso aparecen una de las respuestas más duras que yo encuentro en el Evangelio que Jesús le podría dar a alguien. No es que hubiera otra intención en las palabras de Jesús. Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Traducción, ¿qué te importa? Me parece que es una de las frases más fuertes que yo puedo encontrar en los labios de Jesús. Si su intención era buena o no, el Señor, en las palabras del Señor, lo que interpretamos es que su intención no era la mejor, Se estaba entrometiendo en un terreno en el que solamente Dios se puede meter. Por un lado, tenía que entender que seguir al Señor tenía que ver con una relación personal, pero por el otro lado, tiene que entender que la soberanía de Dios se manifiesta en cada persona de manera que Él quiere. Si yo quiero que Él quede, no está diciendo que va a quedar, porque más adelante lo que pasa es que se desarrolla el mito. El mito que se desarrolla a continuación, que el mismo Juan explica, es que este Juan iba a permanecer en vida siempre. Y esa no es la idea, aunque el mito se propagó. Eso quiere decir que lo que estaban oyendo no solo lo oyó Juan y Pedro, sino que todos los demás que estaban ahí atentos a la información, estaban tan atentos a la información que salieron a propagarla y se volvió un mito entre la iglesia del primer siglo. Juan posiblemente no iba a morir, seguramente no iba a morir hasta que el Señor regresara. Yo no me imagino la fuerte presión que tenía Juan cuando ya estaba a punto de morir ahí en la isla de Patmos, y estaba ahí en la isla de Patmos y toda la iglesia diciendo, ya se murió. No se ha muerto, ya casi viene el Señor, ¿no? Porque tenían la idea de que el Señor iba a venir cuando Él muriera, entonces estaban viendo el momento en el que muriera para que entonces viniera el Señor. Ese mito se esparce en la iglesia y el Evangelio dice, eso no era así. Pero Pedro se estaba metiendo en una circunstancia donde estaba tratando de saber aquello que solamente le corresponde a Dios. Estaba queriendo indagar en la soberanía de Dios. Yo voy a morir, pero ¿y cómo va a morir? ¿O qué va a pasar con él? Y el Señor le dice, si yo quiero que él quede, ¿a ti qué te importa lo que yo quiera hacer? ¿A ti qué te importa lo que yo haga con él? Creo que de repente nuestras vidas son tan curiosas que nos metemos en el terreno de la soberanía de Dios. Si quiero que muera de COVID, ¿a ti qué? Si yo quiero que le dé un infarto, ¿a ti qué? Si yo quiero que sea un sobreviviente casi de los Andes, ¿a ti qué? Estaba planteando el Señor Jesucristo un asunto que sobrepasa la voluntad humana y sobrepasa no solo nuestra voluntad, sino aún nuestro deseo. Esto no es un llamado a no obedecer las reglas. Alguien no vaya a interpretar y vaya a decir, bueno, ya el pastor David dijo que si tengo que morir de COVID, pues moriré de COVID, y eso es soberanía de Dios. Así que entonces haré mi vida como yo quiera para entonces Dios haga lo que quiera. No estoy diciendo eso. Ojalá le puedan poner letritas aquí que digan, no está diciendo el pastor David eso. Evidentemente tenemos que cuidarnos. Evidentemente tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Pero de repente me parece que en esta idea de hacer lo que corresponde, no hacemos lo que nos conviene, sino lo que creemos que nos conviene. Es fundamental que hoy estemos guardados en nuestra casa para evitar un contagio o contagiar a otras personas. Pero ¿no te parece que sería bastante bueno también que evitaras las chatarras en medio de esta circunstancia que estás viviendo? Digo, porque suena muy bien cuidarse del COVID,
Pero también estaría muy bien cuidarse de la chatarra. Sería bastante prudente que eliminaras todo ese refresco que has estado tomando durante todos estos días, ¿no? Al más puro estilo humano, hermanos, somos incongruentes en muchas de las cosas que hacemos. Estaba leyendo un meme que decía que si alguna productora sacara una película que durara 9 horas, nadie, absolutamente nadie de nosotros pagaría por ir al cine a ver una película de 9 horas. Pero ¿qué tal si la ponen en forma de serie de 9 episodios de 1 hora cada serie? Somos capaces de verla en una sentada. La naturaleza humana es así. Así somos. Y no siempre somos congruentes en lo que necesitamos y lo que queremos. Queremos que el perico cante y si puede bailar y hacerlo bonito, sería mucho mejor. Pedro se estaba metiendo en un terreno sumamente peligroso para él porque estaba tratando de indagar en la voluntad de Dios. Y como hay una relación personal con Dios, también el Señor decide lo que hace con cada uno de sus siervos. Y cuando me refiero a cada uno de sus siervos, no estoy hablando de los pastores. Estoy hablando de sus hijos, de su pueblo, de sus discípulos. Él hace con ellos, con cada uno de ellos, lo que bien le parece. Y si el Señor quiere que alguien quede hasta dentro de 100 años, esa es voluntad del Señor. Si el Señor quiere que alguien de sus hijos no viva lo que nos parece tiene que vivir, es parte de la voluntad del Señor. De Él es la vida, Él la ha dado, Él ha prosperado y a Él le pertenece. No tendría la posibilidad de pensar en que mi vida no le pertenece al Señor, en que tu vida no le pertenece al Señor. Hablando de años, el día de mañana es cumpleaños del maestro Nahum. No cumple todavía 100, son menos. Pero el día de mañana es su cumpleaños y estamos seguros que el Señor le va a permitir cumplir 1 año más. Felicidades, maestro. Así que, por favor, ahí en su página del Facebook, súbanle felicitaciones, súbanle pasteles virtuales, aunque ya hay posibilidad de mandar pasteles a domicilio, si alguien quiere también puede recibir pasteles. Bueno, ya va a recibir muchos pasteles, pero pueden mandar pizza, pueden mandar, hay desayunos gourmet que se envían cuando alguien cumple años, así que hay muchas posibilidades. Regreso al texto. Lo que tenía que entender Pedro es que finalmente esa no era un terreno en el que él tendría que saber qué pasa. Su curiosidad no tendría que ir allá. Él tenía que concretarse específicamente a lo que el Señor le estaba diciendo. Sígueme. Pero además pone un enfático, sígueme tú. Si él no sigue, si él no avanza, es un asunto que yo tendré que arreglar con él. Si él queda o no queda, o tiene un desarrollo ministerial de una o de otra manera, eso lo tendré que arreglar, dice el Señor, con él. Pero tú, en cuanto a ti, tú sígueme. Es la segunda vez que le da esta orden. Es una orden en realidad, no es una sugerencia, es una orden. Por un lado, entonces, tiene que entender que hay una relación personal, por el otro lado, tiene que entender que hay un acto de soberanía de Dios, pero por el otro lado, tiene que entender que se trata de lo que Él haga, no de lo que hagan los otros. ¿Cuánta gente, amados hermanos, en la vida cristiana, cuánta gente encontramos que justifica su falta de compromiso con el Señor por lo que otros hacen? Me parece, un juego de niños que no debería suceder entre nosotros como adultos cristianos.
Cuando uno tiene hijos pequeños y grandes, de diferente edad, y uno le dice a uno de esos hijos, oye, ¿por qué hiciste tal o cual cosa? La respuesta es, mi hermano lo hizo. Mi hermana también lo hizo. Y entonces este juego de niños, adolescentes, que adolecen de un montón de cosas, de justificar su falta de compromiso o su irresponsabilidad porque el otro no lo hizo, es eso, un juego de niños. Encuentro en la vida cristiana, hermanos, muchas personas que vivimos justificando que no seguimos al Señor porque aquellos hacen determinada cosa, porque ellos son unos hipócritas, porque ellos hacen o no hacen, o quién los viera haciendo determinada cosa, cuando el tema es no te compete a ti lo que el otro hace, a ti te compete lo que tú haces delante del Señor. Todo esto, hermanos, se da en un momento de cuarentena apostólica. Se da en un momento en el que el Señor les dice, esperen un poco, porque va a venir el derramamiento del Espíritu del Señor, y entonces en ese momento me van a ser testigos. Los discípulos están en una especie, no como nosotros, pero una especie de encierro. Y esta circunstancia humana se da justo en ese momento. Seguramente estás en un momento ahorita donde tienes más de cerca a tu familia y entonces es más fácil, mucho más fácil estar señalando los errores de aquellos que están junto a ti y justificando lo que tú no haces por lo que los otros no hacen. O a lo mejor tiene que ver con algo que has visto en la iglesia. Hay mucha gente que prefiere no ir a las iglesias locales porque sabe los detalles de muchos de los hermanos. Tendríamos que respondernos igualito que el Señor le responde a Pedro. ¿A ti qué? Tú sígueme. Este tiempo de reflexión, hermanos, es un tiempo en el cual, ahí donde estamos, tenemos que pensar seriamente en esta nueva normalidad, cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana, cómo vamos a asumir nuestra vida cristiana. ¿Será que seguiremos siendo curiosos y querremos saber qué pasa con el otro? ¿Será que seguiremos queriendo meternos al terreno divino y saber cómo se va a desenvolver la soberanía de Dios en el futuro con alguno de nuestros hermanos? ¿O será que no vamos a vivir de tal forma que nosotros personalmente sigamos al Señor y escuchemos su voz? El apóstol Pedro, después de esto, me parece que entendió la lección, porque lo que vemos en Hechos y lo que vemos en las epístolas de Pedro es un Pedro maduro que me parece entendió la lección. Porque el Señor le dio lo que necesitaba, no lo que quería. Y es muy probable que en todo este tiempo el Señor nos esté dando lo que necesitamos y no lo que queremos. Probablemente tú quieras, después de todo esto, muchas cosas, pero el Señor seguirá dándote lo que necesitas. Y entonces es tiempo en el cual tenemos que estar con la capacidad receptiva de aceptar y de asumir eso que el Señor nos está dando, porque eso específicamente es lo que necesitamos, es lo que necesita mi vida y tu vida para seguir caminando adelante. Pero el imperativo sigue siendo el mismo, tú síguelo, no te preocupes de los demás, no te ocupes en ver si lo hacen bien o lo hacen mal. Ocúpate en que eso que te encargó el Señor, tú lo estés haciendo bien y lo sigas haciendo bien. Y cuando todo esto acabe, el Señor nos reciba con los brazos abiertos y podamos escuchar las frases del Señor. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos bendiga.
instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar de ser consolado sino consolar, ser comprendido sino entender, ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, y nos que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar y ser consolado sino consolar, entendido sino entender, ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque al escuchar tu palabra, Señor, recordamos ese momento especial en el que tú nos llamaste. Podemos recordar el encuentro personal que tuvimos contigo. Al escuchar tu palabra, podemos también tener claro, Señor, que tú nos has llamado y que tienes propósitos al hacerlo para cada uno de nosotros. Que la relación que has establecido es diferente la que tú tienes con nosotros que con la que se lleva a cabo con los demás hermanos, incluso con mi familia. Hoy te pido, Señor, que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo para tener bien claro, Señor, lo que tú quieres para nosotros cada día, a cada instante. Que aprendamos, Señor, a que tú eres el soberano, que tú eres el Señor, que tú tienes y dispones de toda la creación y que nosotros somos parte de ese pueblo que nos has considerado. En humildad, hoy suplicamos, nos permitas entender tu llamado. Que nos impulse, Señor, para hacer tu voluntad y que seamos un medio de bendición allí donde tú nos has llevado. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a ponerla en práctica. Lo imploramos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. El alfa y la
Omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, el gran yo soy, me rindo. Siempre viva en tu voluntad. A ti, Alfa y Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será. Siempre vivo en tu voluntad. Siempre vivo en tu voluntad. Eso es lo que anhela nuestro corazón, vivir siempre en tu voluntad. Como seres humanos, a veces y casi siempre deseamos que nuestra voluntad se haga. Pero estamos seguros, Señor, que tu voluntad es la única voluntad perfecta que se puede manifestar hacia nosotros. Porque la nuestra es una voluntad limitada, es una voluntad meramente humana. Y tu Espíritu nos ha tocado de tal manera que hoy podemos desear algo que no es humano. Que tomes nuestra voluntad y que hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entregamos de manera libre nuestra voluntad a ti y rogamos que seas tú quien haga tu voluntad en nosotros. Ayúdanos a preocuparnos y ocuparnos por nuestro prójimo. Pero no permita, Señor, que usemos sus vidas, sus testimonios, para demeritar nuestra forma en la que nosotros te seguimos. Ayúdanos a ayudar, pero nunca juzgar. Ayúdanos, Señor,
a ser cada día más como Jesucristo. Nos rendimos a ti y rogamos, Señor, que en medio de esta situación que vivimos, tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Mis amados hermanos y hermanas, ahí donde están, que la gracia de Dios nuestro Padre se siga manifestando en ustedes. Que el ejemplo de Jesucristo en medio de las dificultades sea la guía y luz de cada uno de nosotros. Que sea el Espíritu Santo quien sea nuestro consolador, sea tu dirección, sea tu guía, pero aún en medio de la prueba, Él sea quien consuele tu corazón. El tuyo, pero no solo el tuyo, sino también el de tus hijos, el de tus hijas, el de tus nietos, tus nietas, de todo el pueblo de Dios, ahora y hasta que Jesucristo vuelva en gloria. Amén. En Dios haremos proezas.